Hola, hola, ¿cómo vamos? Soy Franco en inglés. Y sí, leíste bien, es inglés, pero en español. Vas a fijarte que normalmente nosotros decimos que el inglés es difícil, que tenemos cualquier cantidad de problemas, que hemos intentado en universidades, en colegios, en academias y demás, y resulta que nunca aprendemos inglés. Y el inglés se convierte en un monstruo para nosotros. Pero realmente no lo es. Realmente el inglés es algo muy, pero muy sencillo. Y lo vas a ver, y lo vas a ver aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos realmente intentando aprender, adquirir un lenguaje extranjero, vamos a notar que nuestro idioma, nuestro español o nuestro idioma nativo, se va a encontrar con ciertas dudas, con ciertos problemas, con ciertos inconvenientes, y eso precisamente viene por cuestiones de la estructura. Pero yo te voy a demostrar, y vamos a hacer un ejercicio acá con mis dedos, te voy a demostrar que realmente el que se interpone para el aprendizaje de nuestro inglés de una forma correcta es precisamente el español. El inglés siempre va a ser mucho más estructurado, mucho más sencillo, mucho más fácil, más directo, más económico y más efectivo que el español. Siempre va a ser así y te lo voy a demostrar. Imagínate que te vas a un lugar de habla inglesa, ¿vale? Te vas a una ciudad de habla inglesa y allá quieres hacer algo muy común, que es comprar algo, ¿cierto? Entonces tú quieres decir en inglés, yo quiero comprar esto, ¿vale? Te digo, en español sería, yo quiero comprar esto. Cuatro palabras, ¿cierto? En inglés esa expresión se dirá I want to buy this. Y ahí es cuando tú me dices, no, Franco, pero mira que en inglés son cinco palabras, mientras que en español son cuatro. Yo te digo, sí, pero esas cinco palabras del inglés siempre van a ser lo mismo para decir esa expresión. Mientras que en español tú puedes empezar a hacer cambios y a jugar con el proceso, con el progreso que tu mente realiza para crear tu discurso. Entonces, cuando tú dices yo quiero comprar esto, puedes en español eliminar el yo y decir quiero comprar esto. Si te fijas, esa expresión quiero comprar esto en inglés sigue siendo I want to buy this. ¿Eso qué quiere decir? Que en inglés tengo una forma y en español ya tengo dos formas diferentes. Es más, tú puedes coger esa expresión en español, quiero comprar esto, y pegarle ese esto, ese que recibe la acción, pegarlo al verbo comprar. ¿Y qué ocurre? Que tienes quiero comprarlo. En inglés, si dices quiero comprarlo, será I want to buy this. Ahora, ya tienes tres formas diferentes de decir I want to buy this. ¿Qué más puedes hacer tú en español? Puedes coger esa partícula lo y ponerla acá al comienzo y decir lo quiero comprar. Si tú te fijas, ya tenemos otra forma diferente en español de decir I want to buy this. Y podemos volver, sacar ese yo y decir yo lo quiero comprar, y tenemos otra forma más de decir en español I want to buy this. Ahora, tú puedes cambiarle el género a ese lo y decir la. Entonces te queda yo quiero comprar esta, quiero comprar esta, quiero comprarla, la quiero comprar, yo la quiero comprar, y en inglés todas esas expresiones van a ser I want to buy this. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Te estoy demostrando que realmente el uso del inglés es algo demasiado fácil. Si tú lo analizas un poco, ese es el motivo por el cual en todas partes del mundo vas a encontrar anglohablantes. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. No es un problema, no es un inconveniente. Simplemente necesitamos acomodar nuestra estructura mental, acomodar nuestro discurso para poder dar la información de una manera correcta. Recuerda, en inglés, la forma más sencilla que encuentres de decir algo en español, así la vas a orientar a esta hermosa lengua que es la lengua anglo. Ahora, si nosotros queremos ahondar un poco más con respecto al conocimiento del inglés, necesitaremos tener bases. ¿Y cuáles son esas bases que yo te propongo? Esas bases son precisamente el manejo del español, ¿sí? Si tú me dices, Franco, ¿hay alguna forma de aprender inglés de una forma más sencilla, de una manera más sencilla, que yo simplemente diga, lo puedo hacer y ya? Yo te digo, sí, claro, lo puedes hacer. ¿Cómo lo podrías hacer? Yéndote a vivir una parte de habla inglesa. Anda, dale. Pero tú me dices, no, Franco, pero tengo un dilema, es que no tengo el dinero, no tengo la opción, me negaron la visa, bueno, cualquier cuestión. Entonces, ¿qué hago? Te van a decir, recibe clases con anglohablantes que te hablen precisamente en inglés a toda hora. Pero ¿cuál es el inconveniente ahí? No quiero que ustedes vayan a malinterpretar y a decirme, no, Franco, pero es que yo conozco personas que lo han hecho así. Bueno, sí, hay muchas formas, muchas metodologías, muchos métodos diferentes que te van a permitir a ti aprender a hablar inglés. Es completamente cierto. Pero ¿qué o cuál es mi intención? Mi intención es demostrarte aquí que a partir de las herramientas que provienen de tu manejo de tu lengua nativa, del español, vas a poder aprender a hablar inglés de una forma muchísimo más fácil. Ahora,
si tú te fijas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar qué es o cuál es la categoría gramatical de la palabra. Es decir, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un adverbio, si es una preposición, y me dices, Franco, pero eso es gramática, ¿qué puedo hacer aquí? Yo no quiero aprender gramática. Te digo, no te preocupes, yo te voy a mostrar una forma de aprender gramática que te va a resultar demasiado sencilla. Y es precisamente eso. Si yo te muestro algo difícil, difícil va a ser para ti. Pero si yo te muestro algo fácil, pues fácil va a ser para ti. Ahora, cuando te hablo de esto, vamos a hablar precisamente de ese tema inicial. Vamos a hablar de verbos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? En inglés, si queremos decir la palabra verbo, la vamos a escribir de esta forma. ¿Listo? Y tú me dices, bueno, sí, Franco, está bien, sí, esa palabra yo la conozco. Vale, está bien, no hay problema. ¿Cómo pronuncio yo esa palabra en español? Pero la pronuncio como verb, ¿cierto? Verb. Esa va a ser la pronunciación. Y yo te digo, bueno, ahí ya tenemos algunas cuestiones que tendremos que tener en cuenta para poder hacer que nuestro discurso en inglés sea más fácil de entender y podamos entender lo que las otras personas nos dicen. ¿Por qué? Porque es que resulta que este símbolo en español se pronuncia igual a este símbolo. Normalmente eso ocurre, pero resulta que en inglés es muy diferente. ¿Por qué? Porque el sonido de la V en inglés es V. Es decir, el sonido es labio dental, v, mientras que el sonido de la B es bilabial, b. ¿Te das cuenta? Entonces, en inglés, si yo digo verb, la otra persona no me va a entender. Si digo verb, de pronto me entiende mejor. ¿Te das cuenta? Verb, verb. Pero me dices, bueno, pero todavía no me suena inglés. ¿Por qué todavía no me suena inglés? Pues resulta que el sonido de la R del inglés también es diferente al sonido de la R del español. Y te voy a decir cuáles son las dos corrientes que más se utilizan en cuanto a pronunciación en inglés. Una es rótica, donde los sonidos de las R después de los sonidos vocálicos se pronuncian, que normalmente se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Y la otra es no rótica, que es donde el sonido de la R después del sonido vocálico no se pronuncia. ¿Qué es lo que hago? Alargar ese sonido vocálico. Ahora, ¿cómo va a sonar esto entonces? Va a sonar verb para el inglés rótico y verb para el inglés no rótico. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, fíjate que te estoy dando pautas para que tú puedas entender esto de una forma más fácil, más correcta, más viable. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de verbos, hablamos de acciones. ¿Listo? ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Entonces, piénsalo un poco. ¿Caminar es una acción? Piénsalo muy bien, sí. Y cantar, ¡hey! También es una acción. Y ver también es una acción. Y reír también es una acción. Y sonreír también. Pero muchas veces tú me vas a decir como, ay, Franco, lo que pasa es que no sé si, por ejemplo, llover será un verbo, si nevar será un verbo. Y tú me dices, espera, aguanta un poquito porque es que yo noto, Franco, que tú dices llover, nevar, y es precisamente eso que quiero que empieces a hacer para tu conocimiento del inglés. Vas a empezar a producir esos sonidos en español. Entonces, no vuelvas a decir. Dilo más bien como no vuelvas a decir. No digas llover, di llover. No digas nevar, di nevar. No digas viento, di viento. Y así vas ejercitándote para que la pronunciación de tu inglés sea muchísimo mejor. Ahora, sí, nevar, llover son verbos. ¿Por qué? Pues son acciones. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un verbo, los verbos se pueden manifestar en una oración de maneras diferentes. La primera manera de la cual quiero que charlemos es esta. Es infinitive. Infinitive. Y aquí te voy a demostrar algo. El sonido más parecido al sonido de la V es el sonido de la F. Mira, infinitive. Infinitive. Esa va a ser la pronunciación correcta. Ahora, ¿cuál es la característica de un verbo en infinitivo? Cuando tú tienes un verbo en infinitivo, no sabes quién realiza la acción y tampoco sabes el tiempo. Esas son las características de los verbos en infinitivo. Cuando yo miro esos verbos en español, me voy a dar cuenta que nos dicen en el colegio, los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Entonces tengo, por ejemplo, el verbo cantar. Bien, chévere. Tengo el verbo ver. Y tengo el verbo ir. ¿Listo? Entonces, las terminaciones serán ar, er, ir. Ah, bien, está chévere, está fácil. Y yo te digo sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando un verbo está en infinitivo en español no tiene obligatoriamente por qué terminar en ar, er, ir. También puede terminar
en SE, por ejemplo. No es lo mismo ir que irse. Como no es lo mismo sonar que sonarse. No es lo mismo ver que verse. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando tú analizas un poco más, el español empieza a tener muchísimas funciones más, empieza a tener muchísimos inconvenientes muy difíciles de entender. Y ponte en los zapatos de un anglohablante que está aprendiendo a hablar español. Ahí se va a confundir, se confunde porque se confunde. Entonces, ojo con lo que te estoy diciendo. Los verbos en infinitivo en español pueden terminar en ar, er, ir, pero también pueden terminar en arse, erse, irse, arte, erte, irte, arme, erme, irme, arlo, erlo, irlo, arla, erla, irla y cualquier cantidad de terminaciones más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? La partícula ar, la partícula er, la partícula ir. Si el verbo tiene esa partícula es porque está en infinitivo. ¿Qué ocurre? Cuando tú miras este mismo ejercicio, pero en inglés, te vas a dar cuenta que normalmente lo que hacemos los anglohablantes es reemplazar ese ar, reemplazar ese er, reemplazar ese ir por la partícula to, por la preposición to. Entonces, cantar será to sing, ver será to see, e ir será to go. Y me dices, bueno, Franco, ¿y ahí qué pasa con el verbo irse? Pues el verbo irse será to leave. To leave. Y tienes que sonreírte. Normalmente en inglés, cuando tú tienes una EA o una EE, vas a tener un sonido largo de I, como si te estuvieras sonriendo. To leave. Y me dices, bueno, pero de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y te digo, si hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es que resulta que el verbo to live, con una I corta, va a ser el verbo vivir. Y ahí tú me vas a decir, ven Franco, ¿es en serio se hace esa diferenciación? Y te digo, sí, se hace esa diferenciación. Me dices, bueno, pero es que eso es un inconveniente. No es ningún inconveniente, no le veas problemas. Busca soluciones. Eso es lo que realmente necesitamos hacer nosotros, buscar soluciones. Entonces, cuando tú encuentras la solución, te vas a dar cuenta, te vas a fijar que simplemente en el diccionario aparece. ¿Cómo aparece? Como los símbolos de la transcripción fonética. Te los voy a explicar, créeme que te los voy a explicar. Pero para ello te voy a pedir desde ya que te estés agregando, te estés suscribiendo a nuestro canal, que le des like y que compartas, ¿vale? No lo olvides. Ahora, continuemos un poco. ¿Cómo más puede estar un verbo en una oración? Puede estar conjugado. Cuando yo tengo un verbo conjugado, conjugated, cuando tengo un verbo conjugado, conjugated, va a ser al opuesto del infinitivo. Entonces aquí sí sé quién realiza la acción y sé el tiempo. Y si yo lo que quiero hacer es tomar estos mismos ejemplos que tengo acá, cantar, ver, ir, oírse, y los voy a conjugar, entonces pues simplemente digo, por ejemplo, nosotros cantamos. Nosotros cantamos. Pero ¿qué pasa en español? En español tú puedes omitir ese nosotros y por la terminación cantamos, o sea, amos, vas a saber que la acción la realizamos nosotros. Bien por el español. ¿Cuál es el inconveniente? Que puede ser nosotros o nosotras. Sí, tienes razón. Tienes razón. Y machistas y el español, porque hay un grupo de mujeres, ellas o nosotras. Hay un grupo de hombres, ellos o nosotros. Hay un grupo de mujeres y un hombre. Bueno, por cantidad debería ser nosotras, pero no, resulta que es nosotros. ¿Por qué? Porque el español es demasiado machista. Ahora, se supone que acá ya lo tenemos conjugado, entonces tenemos quién y tenemos el tiempo. Nosotros cantamos en presente, nosotros cantamos en este momento. Sí, pero si digo nosotros cantamos ayer, también es posible. Y eso pasa en español. Ya te voy a demostrar que en inglés no pasa tanto, no pasa tan a menudo y es muchísimo más fácil de entender. Decimos, con el verbo ver, ustedes ven. Y otra vez, ¿qué podemos hacer nosotros en el español? Eliminar el ustedes. Bueno, pero si tomamos el verbo ir, podemos conjugarlo con el pronombre personal ellos y decir ellos van, ¿cierto? Y lo podemos eliminar, pero esta palabra la podemos conjugar como ustedes ven, este verbo lo podemos conjugar como ustedes ven o ellos ven. Y va a ser lo mismo. Entonces, al poner esa posibilidad de sujeto tácito, que no es necesario ponerlo pues en la oración para entender, resulta que se puede uno empezar a enredar. Y eso es lo que le pasa al hispanohablante. Eso no pasa en inglés, ya te vas a dar cuenta por qué. Y fíjate, nosotros aquí tenemos estas opciones en español. Vamos a mirar qué ocurre en inglés. Pues sencillo, en inglés si hay algo,
es por algo. Verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo. Y si cambio ese algo, también es por algo. ¿Por qué? Porque si digo nosotros cantamos, tengo que poner el que realiza la acción, nosotros o nosotras, we, y ahí sí pongo la acción, we sing. Hey Franco, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué le quité el to? Porque estoy diciendo nosotros cantamos, no estoy diciendo nosotros cantarmos. ¿Te fijas? Ah, bueno, sí, es fácil. Si en inglés hay algo, es por algo. Ahora, ustedes ven, digo, you see. Tomé el verbo de acá, le quité el to y lo que hice fue poner el sujeto, you see. Ah, bueno, eso está como bien. Ahora, ellos van. ¿Qué hago? Quito el to, pongo el ellos o el ellas en inglés y digo they. Y ahí sí pongo el verbo, they go. Sencillo, muy fácil. En inglés si hay algo es por algo. Si no hay algo también es por algo. Y nota esta ventajota que tiene el inglés con respecto al español. We sing, nosotros cantamos. We see, nosotros vemos. We go, nosotros vamos. You sing, ustedes van o usted va. You see, perdón, you sing, tú cantas. You see, usted ve. You go, usted va o ustedes. They sing, they see, they go también es posible. Ellos cantan, ellos ven, ellos van. Miremos en español. Nosotros cantamos, nosotros ven. Nosotros van. ¿Te fijas? El español es el que se está interponiendo para tu aprendizaje con respecto al inglés. Ahora, ¿cómo más puede estar un verbo en una oración? Puede estar como una orden, comando o sugerencia. Una orden, comando, sugerencia. ¿Qué pasa? En español, si yo tengo una orden, comando, sugerencia, depende de si le tengo confianza a la persona, si no le tengo confianza a la persona, si es a dos o más personas. También depende de si suelo hablar de tú, o hablar de vos, o hablar de usted. Entonces, con el verbo cantar, si doy la orden, puede ser canta, si hablo de tú o si le tengo confianza a la persona. Cante, si no le tengo confianza o no hablo de tú. Canten si es a dos o más personas. Con el verbo ver, vea, ve, vean. ¿Sí? Con el verbo ir, vaya, ve, vayan. Y ahí ustedes me dicen, hey, Franco, o sea, si doy la orden con el verbo ver o con el verbo ir, ¿es igual? En español sí. ¿Te das cuenta lo complicado que es el español? Complicadísimo. En inglés, si hay algo, es por algo. Si no hay algo, también es por algo. Cuando yo doy una orden en inglés, lo que hago es quitar el to, quitar el sujeto. Entonces, cante, sing. Canta, sing. Canten, sing. Ve, sí. Vea, sí. Vean, sí. Vaya, go. Ve, go, vayan, go. Fíjate que es muy fácil. Ahora, ¿cómo más puede estar un verbo en una oración? Cuando doy una orden y me meto en la orden. Entonces, en español tendremos, cantemos. Veamos. Veamos. Vayamos o vamos. Y tengo muchas terminaciones diferentes, no sé qué hacer. En inglés no me pongo con tantos problemas. Lo único que tengo que hacer es que esta terminación la voy a cambiar por la palabra let's. Let's sing, cantemos. Let's see, veamos. Let's go, vayamos o vamos. Fácil. ¿Y cómo más puede estar un verbo en una oración? Puede ser un verbo auxiliar. ¿Listo? Un verbo auxiliar. Y cuando hablamos de verbos auxiliares, decimos, eso sí, eso existe en inglés, en español no. En español también existe. Pero es algo que te voy a explicar la siguiente clase. Entonces, de verdad que ha sido un gusto. De verdad que para nosotros es algo muy hermoso tener la posibilidad de comunicarnos con ustedes, saber que nosotros podemos hacer un trabajo excelente para que ustedes puedan realmente cumplir ese sueño de adquirir el inglés como segunda lengua, como lengua extranjera. Muchísimas gracias por estar acá. No olviden compartir, no olviden darle like y no olviden suscribirse. Muchísimas bendiciones y quedamos así. God bless you.